Buenas tardes a todas, a todos, a todes. El motivo por el cual quisimos organizar esta actividad es porque seguramente muchos de los que hoy estamos participando de este conversatorio entendemos que una de las funciones principales que tiene el Poder Judicial es de mejorarle la calidad de vida de la gente, y que la ciudadanía tenemos el derecho fundamental de acceso a la justicia. Si algo puso de manifiesto la pandemia y esta cuarentena por la que estamos todos atravesando, es que lamentablemente el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe no ha estado a la altura de las circunstancias, y que nos hemos encontrado, pasamos por distintas situaciones, de que directamente no hubo un servicio de administración de justicia, y cuando lo hubo de manera muy precarizada, sin los elementos tecnológicos necesarios para poder tramitar el proceso cumpliendo con las normas procesales vigentes, dando las seguridades necesarias para las partes litigantes y para los y las abogadas que los representamos, y encontrándonos que se fueron resolviendo las situaciones que se iban presentando a manera de parches, y se fue utilizando la digitalización del proceso como una excusa para modificar los códigos de procedimiento. En ese contexto nos encontramos que hoy el acceso a la justicia en realidad no está garantizado el acceso al debido proceso, ni la posibilidad de ejercer la profesión de las y los abogados de manera segura. Nos hemos encontrado que tenemos un código de procedimiento vigente, tanto digamos en lo que son las materias no penales, que en los hechos va siendo modificado a través de las distintas acordadas que ha emitido la Corte, atribuyéndose facultades legislativas que no tiene. Y eso en definitiva pone en serio riesgo no solo el debido proceso, al cual tenemos derecho todos los y las ciudadanas santafesinas, sino también nos ha puesto en riesgo el derecho de trabajar que tenemos los y las abogadas. Hemos sido todos y todas testigos del gran esfuerzo que ha realizado el colegio y los integrantes de su directorio, que han dedicado gran parte de su tiempo y le han puesto el cuerpo a la situación, enfrentando muchísimas veces contextos en los cuales no podían modificar lo que sucedía, y básicamente porque en la realidad en que nos encontramos hoy es que nosotros no tenemos un sistema de digitalización del proceso que sea seguro, que cumpla con las normas del Código Civil y Comercial, que nos permita trabajar en forma remota sin tener que exponernos en contextos como el que nos ha presentado la pandemia, y que no es una situación que va a ser transitoria, sino que creo que con miras al futuro nos tenemos que preparar para que este tipo de situaciones se sigan presentando o se prolonguen en el tiempo mucho más allá de lo que todas y todos deseamos, y es menester, es imprescindible que entendamos que el proceso tecnológico, la digitalización del procedimiento, no es más que una herramienta para desarrollar y llevar a cabo las normas procedimentales que están en vigencia. Eso no está sucediendo en la provincia, estamos teniendo que elegir entre trabajar o cuidarnos la salud, o brindar un servicio de justicia, una administración de justicia. Eso no debería estar sucediendo. Hoy nosotros estamos convencidos de que así como existen códigos de procedimiento, debe haber una ley dictada por la legislatura provincial que establezca claramente las reglas de juego para garantizar reglas de juego que deben ser conocidas
previamente por las partes litigantes y sus representantes, porque en la medida que los y las abogadas no podemos acceder en forma segura a un proceso, la ciudadanía no puede tener un proceso seguro y no va a acceder a la administración de justicia. Eso nos está faltando en Santa Fe, nos está faltando la posibilidad de poder desarrollar de manera acorde a los procedimientos que vamos viendo y nos está pasando a todos los colegiados y las colegiadas, ver que día a día van cambiando las reglas de juego cuando eso no debería suceder, y no pasaría si tuviéramos una ley, que es sobre lo que hoy vamos a conversar, y que es el proyecto de ley que ha presentado Matilde en la Cámara de Diputados, que es de autoría de Eduardo, que nos permita efectivamente tener medios tecnológicos para poder llevar adelante los procesos judiciales en forma segura, con firma digital, teniendo un domicilio electrónico, para que los y las abogadas podamos también ejercer el derecho que tenemos a trabajar, y a trabajar en forma segura, y a trabajar pudiendo hacer lo que sabemos hacer, que es abogar por los derechos de otros. No se las quiero hacer más larga, para mí es un orgullo presentarlos a quienes van a conversar con nosotros, a Matilde, a Verónica, a Eduardo, de quienes aprendo todo el tiempo y que hoy hemos tenido la suerte de poder concretar esta actividad. Así que, bueno, Vero, si vos querés contarnos un poco todo lo que ha ido llevando adelante el colegio en este tiempo de pandemia, en defensa de la situación de los y las colegiadas, para que podamos trabajar y coadyuvando a que el Poder Judicial de alguna manera pueda funcionar de la manera que hoy está funcionando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias al instituto que organizó la actividad por la invitación, y bueno, Matilde, siempre es un honor tenerte en nuestro colegio. Para el Colegio de Abogados y Abogadas de la segunda circunscripción, debatir hoy este proyecto es realmente de suma importancia y es urgente que lo hagamos, porque coincidimos todos en el diagnóstico que recién usó Valeria. Estamos trabajando en una inseguridad jurídica total. Eso nos lleva y puede tener una consecuencia real sobre nuestra responsabilidad profesional y sobre nuestro patrimonio también. No estamos pudiendo darle respuesta a nuestros clientes, y coincidimos, como expresaba recién Valeria, la tecnología es una herramienta que tiene que estar al servicio del debido proceso, y no la inversa, como es lo que está pasando. ¿Por qué pasa esto? Porque se están haciendo intentos desesperados de modernizar un sistema que nació obsoleto. Ese es el primer diagnóstico. La necesidad, el colegio comparte la necesidad de la modernización telemática, pero siempre y cuando sea realmente establecer un sistema digital, un verdadero expediente digital, que garantice la seguridad jurídica y a nosotros la buena praxis en nuestro ejercicio. Muy lejos de eso, hoy estamos trabajando en un caos que implica, como contaba recién Valeria, mucho maltrato, como nunca se había dado. Hemos registrado desde el colegio una creciente denuncia sobre los maltratos, desde empleados y funcionarios judiciales hacia abogados y abogadas, diversidad de criterio, mora, tener que trabajar con turnos, el antedatado, la falta de una regulación acorde y uniforme en cuanto a la regulación de notificación electrónica. Bueno, todos los problemas que todos los profesionales sabemos, por lo que consideramos que es urgente la sanción de una ley que ordene y garantice los derechos humanos que hoy encontramos vulnerados. Por un lado, el derecho nuestro como abogados y abogadas a trabajar en condiciones dignas,
y por otro lado el acceso a la justicia de toda la población. La justicia es un servicio esencial, eso no está en discusión, por lo tanto nuestro derecho a trabajar es también un servicio esencial. Sin abogados no hay justicia. También me gustaría contar un poco, como decía Valeria, de las acciones que llevamos adelante desde el colegio, para poder poner en contexto por qué, y fundamentar sobre todo por qué decimos lo que decimos. Desde la irrupción de la pandemia, el colegio trató de toda nuestra actividad centrarla en 3 ejes básicos. Por un lado, seguir con las actividades propias del colegio, organizar rápidamente la parte informática del colegio para que los trabajadores y trabajadoras del colegio pudieran seguir brindando el servicio en forma remota, cumplir también con el plan de trabajo que teníamos desde diciembre, cuando asumimos, en diciembre del año pasado, en cuanto a la designación de autoridades, de institutos y comisiones, el otorgamiento de las becas, la realización de la firma de convenios, entre los que destacamos justamente con la UTN, todas las acciones propias del colegio y que tenían que ver con la plataforma que tuvimos durante la campaña, llevarla adelante. También tomamos medidas económicas, de una ayuda económica, la suspensión de los intereses, de las deudas, para con el colegio del año pasado hasta este año, que aún sigue vigente, la paralización de las intimaciones por falta de pago y la paralización también de las suspensiones de matrícula por falta de pago. Por otro lado, llevamos adelante acciones institucionales y concretas, positivas, con los 5 colegios de la provincia, primero, y desde julio de este año, después de la constitución de la Federación de los Colegios de la Abogacía de la provincia. En eso rescato desde el primer momento el trabajo conjunto. Desde la misma circular 8, la primera, que fue allá por el 17 de marzo, que establece el receso administrativo, ya los 5 colegios en conjunto presentamos un pedido de aclaratoria porque no quedaba claro si se suspendían o no las audiencias. Y en ese primer escrito y en esa primera presentación ya le solicitamos al Poder Judicial que arbitre los medios necesarios y tecnológicos para que el servicio de justicia no se vea interrumpido, porque sabíamos que por un lado se iba a extender la situación epidemiológica y el sistema que teníamos no iba a dar respuesta. Así que sobre eso venimos trabajando ya desde marzo de este año. También hemos hecho, además de las innumerables presentaciones a la Corte, que siempre fueron fundadas, todas las peticiones que le hicimos fueron en base al trabajo de nuestros institutos y de nuestras comisiones. Nunca tuvimos respuesta formal de la Corte, pero sí veíamos que iban siendo las propuestas nuestras tomadas en las sucesivas circulares que fueron ampliando el servicio de justicia durante todo este tiempo. Hemos también sido recibidos por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos en 2 oportunidades, en 3 oportunidades por el ministro Somaglia, por el secretario, Somaglia, y llevamos adelante un montón de actividades, como digo, y acciones positivas, entre las que me gustaría destacar la política que nos dimos hacia los medios y la comunicación. Hicimos varias ruedas de prensa, algunas en Rosario, otras en Santa Fe, porque considerábamos que era un derecho de la población estar informado sobre la situación real de la justicia. Y también así expresar que no solo le estábamos luchando por nuestro derecho a trabajar en condiciones dignas, sino también por el acceso real a la justicia de toda la comunidad. También recién el 21 de julio de este año la Corte nos cita por primera vez presencial en Santa Fe, y a partir de ese momento se planteó una acción conjunta de los colegios y la Corte
a través de su Secretaría de Gobierno, para analizar y debatir las cuestiones justamente informáticas. En eso me gustaría reconocer el trabajo de la comisión nuestra, cuya presidenta es la doctora Hipólito, que ha hecho, la verdad, que un trabajo magnífico y es nuestro apoyo constante en todas las presentaciones que hicimos en esa comisión. Esa comisión que se formó desde julio, se reunió 3 veces, mañana sería la 4ª, es muy limitado, poquito, pero siempre vamos teniendo la sensación de que por primera vez somos consultados. Y el otro eje, el tercer eje de trabajo, fue el específico de nuestra circunscripción. Los planteos que le llevamos a los ministros de la Corte de Rosario, las reuniones que tenemos y seguimos teniendo en forma permanente, y en eso hay que rescatarlo, tanto los funcionarios como los presidentes de las cámaras siempre están atentos a recibirnos, tratar de solucionar el problema en la medida que se pueda, porque la realidad es que hay un problema de base que es el sistema informático. No pueden darnos respuesta a todos los planteos, pero sí hemos sentido una recepción y una voluntad de tratar de solucionarlo. Eso lo tenemos que mencionar y rescatar. Pero a modo de ejemplo le cuento una circunstancia que estuvimos a principio del receso administrativo. Fuimos a plantear concretamente la posibilidad de que se flexibilizara la disposición de ese receso, permitiendo que se diligencien los oficios de pago que habían quedado librados dentro de los expedientes físicos, que los abogados, que nos ha tomado por sorpresa el 18, se corta el servicio de justicia, nos quedaron los oficios sin poder retirar para diligenciar. La Corte nos dice que sí, pero el problema es que no podían saber, porque el sistema no está capacitado para hacer un proceso de búsqueda y saber en qué expedientes estaban los oficios de pago librados. Le dijimos, bueno, nadie mejor que abogados y abogadas que sabemos el estado de nuestros expedientes y quién está en esa situación. Bueno, el otro problema, imposible de establecer una casilla de mail, por la cantidad de procesos, de permisos que tiene que tener el Poder Judicial, no podía generar rápidamente una casilla de correo donde los abogados le digamos, necesitamos tal oficio que está en tal expediente. Eso lo hizo el colegio. Nosotros recibimos los mails, los procesamos, se lo elevamos al Poder Judicial. Después vino la segunda etapa en que también seguimos diligenciando todos los oficios cuando se habilitó y se amplió la posibilidad de hacer los pedidos. Hemos diligenciado 150 oficios diarios durante esos meses. Un trabajo que no consistía nada más que en llevar el oficio al banco, sino que procesar la información, llamar a los colegas, avisarle cuándo salió su oficio del juzgado y cuándo entraba al banco, porque eso tampoco queda registro en el sistema informático. Nunca podemos saber cuándo salió el oficio firmado y llega al banco. Bueno, entre otras acciones que hemos tenido también, propuestas de trabajo con otros organismos como ANSES, el registro de la propiedad, el registro civil. Muchos de esos, para que funcione, hemos tenido que poner a disposición el personal de nuestro propio colegio. No significa renunciar a el reclamo al Estado, que es el que debe garantizar el servicio de justicia y debe garantizar que funcionen esas oficinas. Pero era la única forma de que podamos trabajar. Pusimos a disposición no solamente todo el trabajo del directorio, sino también el trabajo de nuestros empleados y empleadas. También me gustaría contarles que con los ministros de la Corte de Rosario se formó una comisión de crisis, digamos, para ponerle un nombre, donde estábamos
el gremio, los presidentes de las cámaras, los ministros de Rosario, la gente de informática y el colegio. Parecía que veníamos trabajando en conjunto y se iban buscando soluciones. Ahí también podíamos ver que los problemas que teníamos nosotros también lo tenían los titulares de los juzgados y los empleados judiciales. Pero después nos encontramos con una circular como la 13, donde conforma esa misma comisión, pero dejándonos afuera a nosotros. Esa es la situación en la que venimos trabajando. Ya todos saben y compartirán el diagnóstico, pero bueno, lo que queríamos rescatar y resaltar por eso, por todo lo que comentó Valeria y por esta experiencia que hemos recogido en este año, en que es imperiosa la necesidad de, por un lado, legitimar legal y constitucionalmente todas estas modificaciones que introdujo la Corte cuando, a través de sus circulares durante esta crisis. Pero también queremos plantear una reforma real de la estructura del Poder Judicial, porque la realidad es que la crisis de la justicia es muy anterior a la pandemia. ¿Se ha visto agravada por la pandemia? Sí, es cierto, porque el principal problema es que no contamos con un adecuado servicio informático. Pero también hay una infinidad de problemas que los vimos y por eso le quería contar lo que hicimos desde el colegio. Nosotros fuimos testigos de los obstáculos que significan para poder modernizar la justicia, para cambiar esa estructura que hoy no da respuesta y sobre la que tenemos que debatir, lo pudimos ver concretamente, pudimos ver lo que significa la concentración de poder en la Corte. La Corte concentra el autogobierno, la resolución de los casos concretos y el control de constitucionalidad. Vimos cómo funciona también el poder disciplinario. Fuimos testigos de que es un poder que no tiene la práctica del diálogo institucional, ni con los otros poderes, ni con los demás operadores jurídicos. Eso obstaculiza también mucho poder trabajar en conjunto, que es lo que hoy se requiere. Pero además también creemos que tenemos que plantearnos una justicia culturalmente diferente, una justicia con perspectiva de género. Tenemos que debatir sobre una justicia más cercana a la comunidad, una justicia, como dice el doctor Carles, que hable como habla la gente. También decimos que es necesario rediscutir la estabilidad absoluta que tienen los magistrados en sus puestos, los privilegios. Es necesario discutir, que es otro de los problemas en que vimos durante la experiencia que tuvimos en este año, es la opacidad que hay en la administración, el funcionamiento y toda sería la cuestión financiera y económica del Poder Judicial. No, falta muchísima transparencia para eso. También tenemos que discutir sobre la poca infraestructura o la falta de infraestructura que vemos en el Poder Judicial. No solamente eso, sino que hay que discutir los plazos, los costos, todo lo que signifique un real obstáculo para el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Sobre eso es que esta charla creo que es el comienzo de un camino que no podemos seguir demorando. Tenemos que debatir sobre todo esto y por último me gustaría agregar que los organismos del sistema americano de protección de derechos humanos ya vienen planteando y alertando sobre esta gravedad en general y también en particular sobre nuestro país. Digo en particular sobre nuestro país porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio
sancionó y condenó al Estado argentino justamente por la violación de los plazos razonables en el proceso judicial, en el caso Spoltore. También por la violación al derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Y también me gustaría mencionar que la Comisión Interamericana, en su resolución número 1 de este año, que lleva el nombre de Pandemia y Derechos Humanos, justamente habla sobre la importancia de la democracia y el Estado de Derecho para resguardar los derechos humanos, y hace un especial reconocimiento sobre el rol que tienen que de los poderes del Estado y la división de poder y la independencia de poderes en el Estado, y recomienda especialmente el funcionamiento de los poderes judiciales y legislativos aún en la pandemia. Eso no es lo que pasó en nuestra provincia durante todo este tiempo, ni sigue pasando. Por eso celebramos esta actividad y creemos que es el primero de los debates que urge que nos demos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Y bueno, Matilde, te cedo la palabra a vos para que nos cuentes un poco sobre el proyecto que presentaste en la Cámara. Desmuteate, Mati. Ahí está, ahora sí. Bueno, gracias a todas y a todos por este evento. La verdad que para mí es un gusto estar con todos, que son todos amigos y compañeros de toda la trayectoria profesional que hemos hecho juntos y juntas, y hemos pasado muchos momentos, algunos muy divertidos, otros difíciles. Agradezco a las organizadoras y organizadores de este evento, a todos mis colegas. La verdad que me da mucha alegría encontrarme sobre todo con los que hace mucho que no veo. Agradezco al Colegio de Abogados todo lo que por todo lo que está haciendo en defensa del derecho de los abogados a trabajar y en defensa del acceso a la justicia, y gracias por hacerme sentir parte del colegio junto a todos y todas ustedes. Bueno, en realidad voy a hacer lo más breve posible, porque en realidad yo quisiera que el proyecto lo explique el autor del proyecto, que es el doctor Terraza, pero bueno, creo que este debate que estamos teniendo hoy y este proyecto, aprovechando esta etapa de mi vida en la que estoy en la Cámara de Diputados, creo que puedo ser el instrumento para por lo menos una solución de uno de los tantos temas que aquejan a la justicia, ¿no? Al Poder Judicial, más que a la justicia. Nosotros sabemos que hoy estamos embarcados nuevamente en el debate sobre la reforma judicial. Como bien decía Verónica, no es un tema nuevo el problema del Poder Judicial. Nosotros tenemos un Poder Judicial con mecanismos vetustos, sacralizado, lento, patriarcal, burocrático, todo lo que y que no soluciona ni asegura el derecho a la tutela efectiva, que es un derecho fundamental y constitucional y convencional, ¿no? Estamos embarcados en este debate en una de las crisis de legitimidad más grandes que ha tenido el Poder Judicial. Como bien decía Verónica, Argentina ha tenido varias condenas ya en el sistema interamericano por los plazos judiciales y por las violaciones de las garantías. Ayer o hoy me llegó un fallo favorable de la Corte, esto lo cuento como anécdota, ¿no? Si bien es penal,
yo siempre invocaba a un fallo de la Corte Suprema Argentina que era un poco ambiguo en materia de garantías, y hoy o ayer la Corte Interamericana lo resolvió favorablemente, y me reía porque me escribieron todos mis colegas del Federal y me dijeron, viste que al final tenías razón, y yo les dije, bueno, me vuelvo si tengo razón, pero me dieron la razón después de 15 años. Bueno, esa es la justicia que tenemos, ¿no? Sin hablar de otras crisis que también somos protagonistas de transitar por otras crisis, como, bueno, como algunas que hemos sufrido en los últimos años, la utilización de la justicia para la persecución política, que también nos ha valido un informe de la Relatoría de Naciones Unidas contra Argentina por la utilización de la justicia como persecución política. Bueno, ese es el marco de crisis del Poder Judicial en que encima nos agarra la pandemia. Sabemos que la pandemia es, bueno, la verdad que es un acontecimiento inédito en la historia. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, todos empezamos a leer viejas literaturas sobre la peste, o la peste, todos leían La peste de Camus, o el círculo rojo, era la máscara roja de Edgar Allan Poe, todos leíamos eso, pero la verdad que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esta situación es inédita. ¿Por qué? Porque si bien ha habido muchas pestes en la historia de la humanidad e incluso en la historia argentina, esto tiene como característica la velocidad de la propagación. Y la velocidad de la propagación ha generado una paralización de muchas cuestiones y ha puesto en evidencia todas estas cuestiones, ¿no? Los defectos que nosotros estamos señalando del Poder Judicial, esta crisis, esta situación crítica los ha puesto muy sobre la mesa, los ha puesto muy en evidencia. Todos decimos que la pandemia ha acelerado dos procesos. Uno es la digitalización, pero el otro es la desigualdad. Y la desigualdad ha quedado incluso evidenciada por la necesidad de la digitalización. Sabemos que hoy es imprescindible la digitalización para sobrevivir a esta mínimamente a seguir funcionando en medio de esta crisis, y tenemos los datos del INDEC que se hicieron públicos esta semana, que la mitad de la población es pobre. Y ni hablar de quienes acceden a recursos informáticos. Esto lo ha puesto en crisis, y también ha puesto, como bien decían antes, ha puesto en crisis lo que es la justicia, porque obviamente no se ha puesto no solamente por falencias estructurales, por deformaciones en la organización de la justicia, sino porque la justicia no se ha puesto políticamente a la altura de la situación. Nosotros decimos que esta crisis tiene tres dimensiones: una es la sanitaria, otra es la económica y otra es la política. La dimensión política es aquella que tiene que decidir las estrategias para abordar todo el problema de la crisis. Y como bien señalaban las dos expositoras anteriores, Valeria y Verónica, la Corte no se ha puesto a la altura, no solo porque no ha tomado buenas decisiones, sino porque prácticamente ha paralizado la justicia y no ha tomado decisiones políticas en afrontar este tema. Nosotros en realidad empezamos en realidad yo antes del proyecto de ley, a principios de año, no recuerdo bien la fecha, pero puede ser en abril, más o menos abril o mayo, que presentamos un proyecto de comunicación, o sea, un pedido de informes a la Corte, porque la Corte decía públicamente que estaba todo bien y que se estaba todo resolviendo digitalmente, y yo escuchaba las quejas de todos los colegas, y además escuchaba también a la gente que iba al tribunal y que venía sin poder tramitar nada. Entonces presentamos un proyecto de informe, pedido de informe a la Corte para que nos informara sobre el sistema informático de la Corte y para que nos diera datos concretos
de lo que ellos decían. Ellos decían que se hacían las audiencias, que se hacían los juicios y demás, entonces le pedimos datos concretos. Por supuesto todavía no tenemos respuesta de ese pedido de informes, ¿no? Y esto también, bueno, ha puesto en evidencia que el sistema informático de la Corte no existe. Y esto lo han denunciado muchos de ustedes, un sistema informático que se adquirió ya hace muchos años y ya se adquirió vetusto, ¿no? Y no ha tenido la decisión política de resolverlo en este tiempo, porque en realidad los demás poderes, mal que mal, de alguna forma han ido resolviendo el tema del funcionamiento digital. Pero el sistema, el Poder Judicial no, sobre todo el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. En el ámbito federal, que es en el que he estado los últimos años y algo conozco, yo me fui en el 2016 de la Justicia Federal y ya se había introducido algo de digitalización. Entonces los agarró un poco mejor parados. No es la panacea, hay quejas muy similares a las que hacen ustedes sobre la justicia santafesina, pero por lo menos algo hay. Hay firma digital en el sistema federal, hay domicilio electrónico, hay expediente judicial, digamos, con un montón de defectos, ¿no? Pero bueno, algo había. En la justicia provincial de Santa Fe se puso en evidencia que no había nada y lo que había es vetusto e imposible. Se están manejando por mail. Eso la verdad que es increíble. El mail ya casi no existe para la comunicación digital. Bueno, esto afecta a los abogados, a los empleados judiciales también, porque los empleados judiciales están trabajando en forma, en un momento no iba nadie, o después los hacen ir sin los protocolos, sin los cuidados. No pueden, una de las quejas de los empleados es que no podían intervenir en el debate de los protocolos de seguridad, o si no, tienen que trabajar digitalmente y con, digamos, lo que históricamente ha sido un problema en el Poder Judicial en relación a los empleados, como es el abuso laboral. La digitalización lo ha acelerado, lo ha profundizado, ¿no? Esto de que los jueces le mandan un pedido de un modelo de escrito o un escrito a las 10 de la noche, a las 11 de la noche o a cualquier hora para presentar al día siguiente, ¿no? Y además, bueno, que el Poder Judicial brinda un servicio público y un servicio imprescindible. Yo digo que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que hace posible los demás derechos. Si no hay acceso a la justicia no se puede ejercer ningún derecho, ¿no? Y el derecho a la justicia, el acceso a la justicia hoy está definido como una barrera política. Entonces, además de las barreras políticas que implican la vulnerabilidad de distintos sectores sociales, le sumamos la imposibilidad que ha tenido el Poder Judicial santafesino de adecuarse a estos tiempos, ¿no? Entonces, esta falta de funcionamiento del sistema digital también ha agravado la posibilidad de ejercer los derechos. La población está imposibilitada casi absolutamente de resolver algún problema en sede judicial. Una de las cuestiones que, bueno, por las cuales pensamos, este tema lo venimos conversando con muchos colegas, con el Colegio de Abogados también, que ha propiciado una serie de soluciones, como bien se exponía acá, y se nos ocurrió hacer una ley, conversando con Eduardo y con otros colegas. ¿Por qué? Porque esto se viene resolviendo mal por meras acordadas de la Corte. Y las acordadas de la Corte tienen la visión interna del Poder Judicial, no tiene la perspectiva ni de los abogados litigantes, ni de las personas, ni de los destinatarios del servicio de justicia. Por eso se viene resolviendo mal, ¿no? Y yo creo que tanto la reforma judicial como la reforma de sistemas de gestión deben tener la perspectiva de los destinatarios de las soluciones judiciales, ¿no? Bueno, este proyecto que presentamos y que es de autoría de Eduardo, y Eduardo va a explicar,
no es una reforma procesal, sino que es un sistema de gestión, que él seguramente va a explicar bien, y que aborda fundamentalmente dos aspectos que son fundamentales. Y yo creo que son fundamentales, si bien yo no vengo del ámbito civil, sino del ámbito penal, pero siempre que se traen cuestiones, a veces se traen cuestiones de modernización de la administración de justicia que no tienen en cuenta dos cuestiones fundamentales. Una es la seguridad. La seguridad en la gestión, la seguridad en los instrumentos que se utilizan, como son los instrumentos de informática. Y otra es preservar las garantías. No puede haber ninguna modernización, ninguna digitalización, ninguna organización del Poder Judicial que avance sobre las garantías de las personas. Por eso yo creo que este proyecto es muy bueno, yo lo estoy impulsando con mucho entusiasmo realmente, le dejo la explicación del mismo a Eduardo, y creo que lo que sí estoy convencida que este proyecto, para que salga, hay que trabajarlo políticamente, hay que militarlo entre los colegas, hay que militarlo con todos los colegios de abogados para que lo impulsen también. Yo me he sentado con los diputados a charlarlo, pero claro, el que no es abogado o el que es abogado y no litiga todos los días, no percibe cuál es la profundidad del problema, la gravedad del problema y lo necesario que es una ley de regulación del trabajo telemático. Entonces, creo que en ese camino estamos y por eso creo que este encuentro es muy importante, porque esa es la idea, ¿no? Ninguna de las leyes sale en la legislatura si no hay una presión social. Esto que nosotros decimos en la facultad, que el derecho es una construcción social, bueno, es cierto, es una construcción social porque esta ley en realidad la han construido todos ustedes con la autoría de Eduardo, pero también es necesaria la militancia de todos ustedes y de todas las instituciones involucradas, no solamente de abogados, sino de organizaciones sociales que reclamen el acceso a la justicia. Por eso, bueno, creo que la verdad que estoy muy entusiasmada con este proyecto de ley y creo que es muy necesario militarlo en la forma que estamos haciendo. Y bueno, si bien es un momento difícil porque hay muchos problemas muy graves, creo que hay que visibilizar lo que ha implicado este año la paralización de la Administración de Justicia. Bueno, nada más y gracias a todas y a todos y quiero escuchar yo también la explicación del proyecto. Muchas gracias, Mati, y bueno, ahora todas y todos nos disponemos a escuchar a Eduardo para que nos explique el contenido del proyecto y sigamos aprendiendo. Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por haber respondido a la convocatoria. Voy a compartir, me parece más fácil hacerlo con PowerPoint, porque me va a resultar más fácil la explicación de las normas. Lo que nos vamos a ocupar es, en realidad, esta ley se llama Ley sobre Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales No Penales. Y vamos a analizar el proyecto del que ha hablado Matilde. Espero tener suerte, poder hacerlo correr. Ahí está. Esta ley se ocupa, en realidad, es una ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia. O sea, la ley, en el artículo 1, dice que esta ley regula esas tecnologías en los procedimientos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Y en el artículo 3 establece el ámbito de aplicación, que sería todos los procedimientos civiles, comerciales, laborales, contenciosos administrativos, con excepción de los procedimientos penales. Primero quería hacer alguna referencia a cómo se generó en Argentina la introducción de la incorporación de estas tecnologías
de la información y de la comunicación. La realidad es que en Argentina, en la nación y en las distintas provincias, esa incorporación la llevó a cabo el propio Poder Judicial, o más precisamente los máximos tribunales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o las Cortes o Tribunales Superiores Provinciales. Y a su vez lo han hecho a través de acordadas y reglamentos. Sin perjuicio de que en alguna provincia suele verse que con posterioridad se terminan dictando leyes que terminan de alguna manera homologando los cambios introducidos previamente vía acordadas o reglamentos. En el caso del Poder Judicial de la Nación, la digitalización se hizo por medio de acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En realidad en la Nación hay una ley, la 26.685, que se llama Ley de Expediente Electrónico y es de 2011. Esa ley, que es muy breve, tiene 2 artículos. Por el primero autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, notificaciones electrónicas, etcétera, en todos los procedimientos judiciales y administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial de la Nación. Y dice, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. En el artículo 2 establece que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación. Cosa que en realidad no se cumplió porque no lo hizo solo la Corte Suprema. En el caso de la provincia de Santa Fe, fue la Corte Suprema de Justicia la que asumió la regulación de esas nuevas tecnologías en los procedimientos judiciales, a pesar de que la Corte no tiene competencia para ello. Y lo hizo también, como en otras provincias y como en la Nación, a través de acordadas y reglamentos. Más recientemente, en la última reforma del Código Procesal Laboral, hablamos de la Ley 13.840, la legislatura provincial hizo una delegación de facultades a la Corte en el artículo 29 bis. En realidad, esta norma entra de alguna manera por la ventana en ese proyecto y surge como consecuencia de que, estando trabajando la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, se había discutido mucho, varios de los participantes criticaban la delegación de facultades legislativas a la Corte. Y se decía que inclusive la Corte no tenía competencia para dictar estos reglamentos. Y es así que aparece este artículo 29 bis, que es una norma que causa cierta perplejidad, porque si bien copia a la norma nacional, tampoco la copia textualmente. En esencia lo que dice que faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la implementación gradual. Fíjese la expresión, reglamentar la implementación gradual del expediente electrónico, del documento electrónico, de la firma electrónica, de las comunicaciones electrónicas, en todos los procedimientos judiciales y administrativos que se tramiten dentro del Poder Judicial de la provincia. Y agrega esta frase, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Ahora bien, ¿qué significa reglamentar la implementación gradual? Porque reglamentar es sujetar a reglamento, un instituto o una materia determinada. Y reglamento a su vez es un conjunto de reglas o preceptos para la ejecución de una ley. Eso se ve, por ejemplo, claro en la definición del artículo 86, inciso segundo de la Constitución Nacional. Algo parecido ocurre con la Constitución Provincial. Y implementación, que en realidad es una palabra de origen inglesa que fue incorporada al corpus de la academia. Implementar quiere decir poner en funcionamiento o aplicar métodos, o sea, llevar a cabo, darle concreción práctica. Con lo cual, nos podríamos preguntarnos
esperemos que funcione. ¿Cuál es entonces el alcance de esas facultades reglamentarias delegadas? Y para ello tenemos que tener en cuenta, como guía, qué es lo que dice la Constitución Provincial. Y digamos que la Constitución Provincial de Santa Fe es muy clara. En el artículo 55, inciso cuarto, dice que es atribución de la legislatura dictar las leyes de organización y procedimientos judiciales. Y en el 97 dice claramente, la administración de justicia se rige por una ley reglamentaria de su organización y por códigos que determinen sus modos de proceder. Por su parte, conforme a la Constitución Provincial, la Corte Suprema de Justicia, dice la Constitución, solo puede proponer reformas de organización y procedimiento, con lo cual si puede proponer reformas, no puede legislar. Y después, además de las funciones propias, que son las funciones jurisdiccionales, la Constitución habla de ejercer las funciones de superintendencia, que la ley orgánica llama de ejercer las funciones de gobierno del Poder Judicial, que son funciones administrativas, entre ellas dictar reglamentos y disposiciones para el mejor cumplimiento de la función. Pero que remarco, son funciones ejecutivas o administrativas, pero de ninguna manera legislativas. O sea, integran el gobierno del Poder Judicial, por ejemplo, las disposiciones que sacó la Corte, de suspensión de plazos, por ejemplo. Esas son materias propias del gobierno del Poder Judicial. Entonces, a partir de esa Constitución y de esta norma del artículo 29 bis del Código Procesal Laboral, ¿cuál sería la interpretación? Y nosotros pensamos que en realidad, a pesar del artículo 29 bis, esa norma no autorizaría a prescindir de una ley que previamente regulara los aspectos esenciales del expediente digital, de las comunicaciones electrónicas, del domicilio electrónico y de sus correspondientes efectos. Y que en realidad una interpretación distinta nos llevaría a admitir que en realidad esta ley ha realizado una delegación ilegítima de facultades constitucionales que corresponden a la legislatura. Yendo ya al proyecto de ley, que dijimos es un proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación, este proyecto parte de una premisa básica que tiene un amplio consenso en la doctrina especializada y en la legislación de otros países, particularmente países europeos como Italia y España, muy cercanos a nuestra tradición jurídica. Y lo que se dice allí es que el uso de estas tecnologías en los procedimientos judiciales, o sea que el llamado proceso telemático, no es un nuevo modelo de proceso, sino algo más modesto, un sistema de gestión a través de instrumentos informáticos y telemáticos de flujos de datos entre los sujetos que operan en el proceso. Idea que además se compadece con el carácter instrumental de las tecnologías, o sea que deben estar al servicio del derecho. Siguiendo ese criterio fundamental, el proyecto dispone, en primer lugar, en el artículo 4, apartado 1, que la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos judiciales no podrá alterar el sistema de enjuiciamiento ni desconocer los derechos y garantías que la Constitución y las leyes reconocen a las partes procesales y sus defensores. Esto es fundamental y lo vemos sobre todo esta vulneración con las reglamentaciones que ha dictado la Corte, por ejemplo, en materia de notificación electrónica, donde vemos claramente que se ha hasta alterado el sistema de enjuiciamiento, donde se ha modificado el impulso de parte, por lo menos en el procedimiento civil, por un impulso oficioso, o se limita fuertemente el impulso de parte. Además, no se reconoce, por ejemplo, el derecho que establece el Código Procesal en el artículo 25 de que abogados y procuradores puedan firmar cédulas y ocuparse de su diligenciamiento.
Y otro criterio o regla fundamental, que también sigue la legislación española, es que la tramitación electrónica debe ajustarse a las normas de los códigos procesales y a la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. O sea, los códigos procesales son la guía. O sea, es la tecnología la que debe adaptarse a esos códigos. Una norma importante que se señala en el título primero es lo que tiene que ver con la seguridad de la comunicación electrónica. Y ahí se marca que el uso de los medios electrónicos en la Administración de Justicia debe asegurar los principios fundamentales, como son la accesibilidad, disponibilidad, integridad, transparencia, autenticidad, neutralidad, conservación e interoperabilidad de los datos e información utilizados. Por ejemplo, la interoperabilidad es de la mayor utilidad. Inclusive hay que pensar la interoperabilidad ya no solo dentro del Poder Judicial. Hay países que han pensado una ley de administración electrónica. Y de esa manera permite, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, los oficios a distintas reparticiones, puedan hacerse de manera mucho más sencilla, rápida y con un costo menor. Un aspecto importante de la ley, que tiene que ver con los actos procesales y con la firma, tiene que ver con la instrumentación de los actos procesales. Sabemos que la instrumentación de los actos procesales en realidad se realiza a través de instrumentos privados o de instrumentos públicos. Y para eso debemos entonces remitirnos al Código Civil y Comercial. Por eso que en la ley se dice que la instrumentación de los actos procesales debe conformarse a las disposiciones del Código Civil y Comercial en lo relativo a la firma de los instrumentos generados por medios electrónicos. Lo cual nos remite al artículo 288 del Código Civil y Comercial. Este artículo, en el primer párrafo, dice que la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Y en el segundo párrafo dice: en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Existe una discusión sobre esto porque nosotros sabemos que hay una ley de firma digital que distingue la firma digital y la firma electrónica. Pero también, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial de la Nación, cuando la reglamentación del sistema informático utiliza la firma digital. Y ha tenido cuestionamiento, porque hay autores que dicen que el Código Civil es posterior a la ley de firma digital. Y que el Código Civil exige mayores requisitos. Y hay autores que en realidad interpretan que más allá del nombre firma digital, que después puede terminar quedando obsoleto por el avance de la tecnología, lo importante que dice el Código Civil es que esa firma debe asegurar indubitablemente la autoría y la integridad del instrumento. Vemos acá que la firma digital tiene una ventaja con respecto a la firma manuscrita, que no solo sirve para probar la autoría, sino también para asegurar la integridad del instrumento. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en los escritos judiciales, la Corte Suprema de Justicia tiene jurisprudencia desde hace muchos años y la sigue manteniendo, aún después de la sanción del Código Civil y Comercial, que un escrito que no tenga firma o con firma falsa se considera un acto inexistente. Con lo cual, ustedes fíjense las consecuencias que trae declarar la inexistencia de un acto. Fíjense, por ejemplo, un acto que está al comienzo del proceso, por ejemplo, la contestación a la demanda. Entonces me parece que esta idea de exigir que tenga una firma digital en el sentido que asegure sin duda la autoría y la integridad del instrumento puede dar mayores garantías.
Otro tema que se regula es el expediente judicial electrónico. Por ahí se escucha de que el expediente judicial tiene que desaparecer, que estamos muy pegados al expediente judicial. En realidad, lo que podría llegar a desaparecer sería el expediente judicial en soporte papel. Pero expediente siempre va a haber. Por lo menos en el tipo de procesos que tenemos no se concibe que no exista un registro de las actuaciones. Lo que hay es un expediente judicial electrónico que en realidad brinda muchas mayores ventajas que el expediente en soporte papel. Y un requisito que se pone es que debe ser foliado mediante un índice electrónico firmado por el secretario. La idea de esto es garantizar la integridad, pero además facilitar la referencia a los distintos actos procesales que lo integran. Esto lo vemos, por ejemplo, que lo tiene el sistema del Poder Judicial de la Nación. O sea que los escritos están foliados y facilita mucho la referencia a esos escritos, por ejemplo, en un alegato. Acá en Santa Fe tenemos un problema, porque tenemos foliado el expediente papel, pero a su vez las constancias que están cargadas en el sistema no siguen esa misma foliatura. El expediente electrónico tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, una de ellas es el acceso simultáneo. Pensemos que en el sistema actual, los clásicos autos, si nosotros debíamos correr varios traslados de la demanda, habitualmente se corrían de manera sucesiva, porque había suspensiones de término, porque cada uno que quería contestar quería tener a la vista el expediente. Bueno, esto no pasa con el expediente judicial electrónico. Y además también permite la remisión del expediente a otro tribunal o dependencia que se va a hacer sustituyéndolo a todos los efectos legales con la puesta a disposición del expediente judicial. Fíjense, por ejemplo, que hay casos de recursos directos que cuando el Tribunal Superior pide el expediente, lo que genera es la paralización del trámite. Bueno, con el expediente digital ese problema no se presenta. También está previsto dos supuestos que son la interrupción del servicio y la auditoría del sistema. Estas normas existen ya en otros reglamentos, en el reglamento de la provincia de Buenos Aires. Claro, lo que se prevé es el caso de interrupción no planificada del servicio, donde se establece que siempre que sea posible, se dispondrán las medidas necesarias para que sus operadores sean informados de esas circunstancias y de sus consecuencias, con indicación en su caso de la suspensión de los plazos de inminente vencimiento. Porque claro, este sistema genera esos problemas. Es probable que alguien quiera presentar un escrito en las últimas horas del día y se encuentre con un problema técnico, que no puede ingresarlo. Y lo que también se establece en el artículo 7, la auditoría del sistema. O sea que la base de datos del sistema electrónico puede ser auditada por resolución judicial dictada a solicitud de parte o de oficio. Y la idea es requerirle al responsable del sistema que emita un informe circunstanciado de los defectos hallados, de sus probables causas y de cualquier circunstancia relevante. Un elemento importante, tal vez uno de los más importantes, tiene que ver con las presentaciones, comunicaciones y notificaciones electrónicas. Este es un aspecto central de esta ley. Esta norma que está en la parte general establece que el sistema electrónico deberá dejar constancia de la transmisión y recepción de las presentaciones y de las comunicaciones y notificaciones, de la fecha y hora en que se produzca su salida, de la fecha y hora de puesta a disposición del interesado, de su contenido íntegro, del acceso a él, así como la identificación del remitente y del destinatario de esas presentaciones y comunicaciones. En el caso específico de la presentación electrónica de escritos y documentos, en la ley se establece una regla
que la presentación electrónica de escritos y documentos, cuando la hagan, que en realidad la pueden hacer las partes procesales, sus defensores, el Ministerio Público y los demás profesionales auxiliares de la justicia, debe llevar firma digital. Pero se exceptúa el caso de la parte que actúe con patrocinio letrado. En ese caso se admiten las presentaciones en soporte papel, salvo que la parte cuente o pueda utilizar firma digital. A su vez, cuando estas presentaciones excepcionales que se realizan en soporte papel, la ley establece quién tiene el deber o la carga de digitalizarlo y de cargarlo en el sistema, conforme a los distintos supuestos que no vamos a ver ahora. Hay una norma que también establece que podrán presentarse escritos y documentos de manera electrónica todos los días del año durante las 24 horas, con excepción de los correspondientes a la feria judicial. Ahora, en caso de que la presentación tenga lugar un día u hora inhábil, se entenderá efectuada el primer día u hora hábil siguiente. Muy importante es el cargo electrónico, que viene a reemplazar al cargo manual o al cargo mecánico también que tenía el Tribunal Federal. Y lo que la norma dice acá en el artículo 12 es que presentados los escritos y documentos por medios electrónicos, el sistema emitirá automáticamente un recibo por el mismo medio, con expresión del número de entrada de registro, de la fecha y hora de su presentación y de la identidad del presentante. Con lo cual acá estarían involucradas dos normas, la del cargo, del artículo 52 del Código, que dice que el secretario debe poner el día y la hora en que fue presentado, y la ley orgánica dice que además debe dejar constancia de los documentos que se acompañan, y el recibo facultativo para la parte de pedirlo de los escritos y documentos. En este caso, habilitando a alguien, se me corrió el... Bueno, pasamos al próximo. Un tema que ha generado mucha discusión es el de la custodia de los documentos, porque gran parte de los reglamentos que hay en el país, en la provincia de Buenos Aires, pero también en la provincia de San Luis y en otra provincia, han cambiado el sistema y han establecido lo que se llaman, o han erigido, mejor dicho, al letrado en depositario de esos documentos. O sea, la idea es que el abogado digitaliza el documento, pero lo conserva él en su estudio como custodio. Y quedará él como custodio con la obligación de presentarlo cuando le sea requerido, por ejemplo, para el reconocimiento. Una norma como esta se había pretendido introducir en el Código Procesal Civil. El documento de trabajo original la contenía esa norma, y los colegios de abogados se opusieron todos firmemente a esta disposición. Porque en realidad lo convierte primero libera al Estado de la responsabilidad de la custodia de los documentos. Y convierte en responsable a los abogados, que además deberían contratar un seguro de responsabilidad, por ejemplo. Y además trae problemas, porque con el sistema actual sabemos que la parte puede examinar el documento antes de la audiencia. Cosa que en el caso de que el documento original quede en poder del letrado, es preciso fijar una audiencia, intimarlo para que lo traiga, etc. Con el problema que se presenta es que pasa también cuando no se presenta o se perdió ese documento. Para evitar todo eso, lo que se establece en la ley es que los documentos originales deberán ser acompañados por las partes dentro de los 5 días de efectuada la presentación electrónica y quedarán depositados y custodiados en la Secretaría del Juzgado o Tribunal que corresponde. ¿Qué es lo que realmente establecen tanto el Código Procesal como la Ley Orgánica del Poder Judicial?
Un tema crucial y central es el de las notificaciones electrónicas. O sea, las notificaciones de las resoluciones judiciales sabemos que es un acto crucial y que además debe ser expreso y formal. Acá cito un fallo interesante de la Corte de Justicia de Santa Fe, donde dice, fíjense que dicen, la garantía del debido proceso que asegura el artículo 18 de la Constitución está necesariamente reglamentada en las normas de los códigos procesales y dentro de estos, en aquellas que ordenan el modo de hacer saber a los justiciables la existencia de la causa y las alternativas de su desarrollo en resguardo del derecho de ser oídos y hacer valer sus defensas. O sea, un fallo correcto. Esto es lo que decidió la Corte actuando jurisdiccionalmente, que no se compadece con lo que la Corte ha hecho por vía reglamentaria. Las notificaciones electrónicas que se equiparan de alguna manera a las notificaciones en soporte papel, porque la notificación en soporte papel es una notificación a domicilio, es una notificación expresa y a domicilio. Las notificaciones electrónicas tienen esta misma característica. Entonces, se deben practicar en el domicilio procesal electrónico. Esto es un dato clave. O sea que se ha respetado el concepto de notificación por cédula que regula nuestros códigos. Fijémonos nosotros que este concepto de notificación a un domicilio electrónico no es lo que tenemos en el reglamento de la Corte. O sea, en el reglamento que nosotros tenemos de notificación electrónica no hay un domicilio electrónico. La cédula se sube al sistema, hay un aviso en el sistema que hay notificaciones electrónicas pendientes, no se dice cuántas, y para saber cuál es, debemos entrar. El sistema en realidad permite, por ejemplo, hacer un control de los movimientos de los últimos 10 días, y dentro de los expedientes que nos van a salir dentro del movimiento de los últimos 10 días, tenemos que salir a rastrear en cuál de ellos hay una notificación electrónica. Bueno, por otra parte, también en la ley se establece que salvo que la ley disponga otra cosa, las notificaciones electrónicas se realizarán a impulso de parte. Esta idea de mantener el impulso de parte, por el problema que además trae, no solo para las partes, sino que puede traer un colapso al propio tribunal. Porque conforme la relación que exista entre las causas a resolver y los juzgados, si esta idea del tratamiento forzado de las causas, que se generaría a partir de notificar oficiosamente todas las resoluciones, el expediente avanzaría, pero llegaría un momento que daría una gran cantidad de expedientes a resolver, que los juzgados no podrían dar abasto, que los jueces no podrían dar abasto, no podrían responder. Con lo cual nos genera un problema. Eso se advierte en los juzgados, que lo advertimos a veces en laboral, como cuando los jueces están sobrecargados de causas que llegan a sentencias, empiezan a pedir cosas, a veces escalonadamente, la falta de ciertos requisitos como modo de evitar esa gran cantidad de causas que llegan a fallo. Y por otro lado también se le reconoce al abogado, a los abogados y procuradores, que podrán firmar digitalmente las cédulas de notificación conforme a lo que los dispone y los autoriza el artículo 25. O sea, pueden firmarlas y además enviarlas electrónicamente a su destinatario, cosa que el sistema hoy no permite. Pero además, como nos parece que la notificación electrónica es fundamental, porque se vincula con la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, había que dotarla de algunos recaudos, de algunas garantías mayores. Y una de ellas son los avisos. Se establece que las partes procesales y los terceros intervinientes en los juicios podrán identificar un dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico con objeto de que les sean remitidos mensajes de texto que servirán para advertirles que tienen a su disposición en el domicilio procesal electrónico
una o más notificaciones electrónicas. Pero cuidado, no se trata de un aviso de cortesía. En realidad, este aviso debe emitirse de manera simultánea y bajo sanción de nulidad. Pero cuidado, el aviso por sí solo no suple, no surte los efectos de una notificación procesal. O sea que es necesaria las dos cosas, la notificación electrónica y el aviso. También está previsto un caso que suele plantearse. ¿Qué pasa con las notificaciones urgentes o cuando se ordenan traslados o intimaciones por plazos de horas? Sabemos que Santa Fe regula el plazo de horas, que dice que el plazo de horas comienza a correr a partir de la primera hora siguiente y corre durante las horas inhábiles, con lo cual un plazo de días no coincide con un plazo de horas. Entonces lo que se ha previsto es que si la cédula de notificación fuere urgente o la resolución que se comunica fijar un término de horas para la realización de un acto procesal determinado, en el aviso también se debe hacer constar esa circunstancia. En realidad esto rememora una vieja práctica que solían hacer los juzgados, que cuando ordenaban traslados por horas, yo he visto, por ejemplo, en caso de que se había planteado suspensión de subastas, los secretarios con buen criterio anticipaban telefónicamente al destinatario que iban a recibir una cédula. Y a eso además se le agrega otra garantía más, que son las alertas. O sea, el sistema deberá asimismo alertar al usuario que ingrese a él y en una sección destacada que se encuentra a su disposición en el domicilio procesal electrónico una o más cédulas electrónicas. Y llegamos acá a lo que decíamos, al dato clave, o este dato vinculado a la notificación electrónica, que es el domicilio procesal electrónico, que la ley lo define como una casilla virtual o buzón electrónico individual, que el sitio web oficial, que sirve de soporte a la gestión judicial, pone a disposición de los defensores y otros profesionales auxiliares de la justicia, para que allí se depositen y almacenen las notificaciones recibidas por vía telemática. O sea que va a haber un lugar, esa casilla, en donde aparecen todas, por orden de fecha, todas las notificaciones recibidas con todos los datos de los expedientes a los que pertenecen. También hay una carga de constituir domicilio procesal electrónico. Al igual que la carga de constituir domicilio procesal físico, existe esta carga para el domicilio procesal electrónico. Y en realidad se sigue el criterio del artículo 37, o sea que todo el que comparece ante la autoridad judicial en su primera presentación debe constituir domicilio procesal electrónico, además del domicilio procesal físico. Sí se establece una aclaración que es necesaria por el propio sistema, que cuando varios profesionales del derecho representan o patrocinan a la misma parte procesal, esta deberá constituir un único domicilio electrónico, lo que parece razonable. Se mantuvo también la notificación automática, no con ciertas dudas que hablamos, porque en realidad la notificación automática es un método obsoleto que debería desaparecer de los códigos procesales. Pero el problema que se planteaba es que, primero, sacar la notificación automática tenía algún problema, porque, por ejemplo, el efecto de no constituir domicilio procesal lleva a que se notifique como apercibimiento, se aplique la notificación automática. Entonces implicaba modificar otras normas, y en realidad la idea de esta ley era no modificar el código procesal. En realidad la experiencia de otros países ha sido, primero dictar una ley de ese tipo, y cuando todo el sistema está en funcionamiento, hacer luego pequeños retoques del código procesal, pero realmente muy pocas normas se modifican. Bueno, lo cierto es que había que regular la notificación, dado que quedaba cómo hacer, porque el sistema que implementó la Corte no da garantías. Quedamos notificados cuando
la resolución se sube al sistema. Hemos tenido problemas porque a veces no responde, no es exacta la fecha. A veces aparece con fecha antedatada. Inclusive las providencias aparecen antedatadas. Y por otra parte no había una forma de neutralizarlo. Con lo cual, si yo entré al sistema a la mañana y no estaba subido, pero resulta que puede haber ser subido a la tarde. Con lo cual tendría que estar ingresando al sistema todo el día para saber si en algún momento de ese día se subió esa resolución. Lo que el sistema prevé es que en los días que señala el artículo 61, el expediente, no sé si el expediente no se encontrara disponible para su consulta virtual, el sistema de gestión judicial deberá habilitar una opción que electrónicamente reemplace a la firma manuscrita del libro de asistencia. Es decir, si ingreso al sistema y veo que en el expediente que estoy buscando no fue subida todavía la resolución, yo tengo la posibilidad de apretar un botón que sería el equivalente a haber firmado el libro de asistencia. Y con eso ya postergo la notificación para el próximo martes o para el próximo viernes. O sea, no tengo que entrar nuevamente al sistema. Este es el sistema que tiene el código el reglamento que hizo la Corte para el Poder Judicial de la Nación. Y como un último punto, que generalmente los reglamentos no contienen este tema, pero consideramos que era necesario incluirlo, sobre todo por la experiencia de Santa Fe, el tema de las resoluciones judiciales, el problema de la fecha y la hora y las garantías. Entonces se estableció que el sistema electrónico de gestión judicial deberá dejar registro seguro e inalterable del día y hora en que se firmen las providencias, decretos, autos y sentencias. O sea, abarca todas las resoluciones judiciales. Y además agrega que con las mismas garantías registrará también el día y hora en que esas resoluciones sean publicadas para su consulta virtual por las partes, sus defensores y otros auxiliares de la justicia. Con lo cual creo que se eliminaría el problema del antedatado. Esto sería, digamos, un pantallazo general de la ley. No sé si se quieren formular preguntas, aclaraciones o cualquier otro tema. Bueno, queda abierta la posibilidad a quien quiera hacer algún tipo de preguntas en relación a la exposición de Eduardo, alguna duda que haya surgido, algún comentario, acá en el chat. La doctora Hipólito. ¿Sí? Sí, Rosana. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal? Bueno, ante todo, agradecerle a Eduardo su militancia en la defensa de los intereses y de los derechos de los colegas, sobre todo en el derecho de defensa, ¿no? No solo en esta oportunidad en el tema informático, sino también con relación a los proyectos del Código Civil y Comercial de Santa Fe. Yo creo que tu clamor ha sido escuchado, Eduardo, tengo alguna noticia al respecto, pero creo que este proyecto que vos has presentado, que realmente tiene la virtualidad de ser muy criterioso, sobre todo porque viene de una persona que, además de ser un profundo conocedor del derecho procesal y un orgullo para nuestro foro local, no te estoy tirando flores porque sí, pero realmente es alguien que ha litigado, es decir, esta norma fue redactada por un verdadero usuario del sistema. Creo que en algún punto hay pautas que han sido escuchadas, fundamentalmente en lo que hace al tema de notificaciones. El Colegio de Abogados, a mí me ha tocado estar en la comisión, siempre ha manifestado su firme oposición a cómo estaba pautada la notificación por cédulas de firma digital, precisamente por este tema del impulso de las partes y porque no podía quedar solo en cabeza del Poder Judicial, por múltiples circunstancias. Hoy se
ya lo han anticipado en algunos Zoom, pero me consta que se está desarrollando las cédulas digitales que se van a firmar entre las partes. Y fundamentalmente va a hacerse con un sistema de bandejas de entrada y de salida, que sería la suerte de la casilla de correo de la cual vos estabas hablando con relación al sitio que debería proveer. El tema del antedatado no es un problema propio del sistema, es un problema de un usus foris, una suerte de corruptela, que eso ya lo sabemos todos, de años del Poder Judicial, que nosotros morigerábamos firmando los libros martes y viernes, independientemente de si estuviera en casillero o no. Gracias a Dios la informatización hace que todo se vea, entonces esto ha quedado claro. Lo que pasa es que ahora quedamos nosotros en una situación de desprotección absoluta porque podemos quedar notificados respecto de una providencia o un decreto que recién lo visualizamos cuando a lo mejor ya nos habría fenecido el plazo para impugnar. Quiero decir que estamos trabajando arduamente, el colegio ha presentado tanta como cuanta queja, en tanto como cuánto espacio hemos tenido, y creo que está funcionando. Lo que yo quiero decir es que el sistema de Santa Fe, por defecto a los distintos órganos jurisdiccionales, en una acción que es firmar, le trae la fecha en que se firma. Es decir, si el decreto se publica antedatado es porque expresamente el órgano jurisdiccional lo modifica del mismo modo que antes. Era el día 15 y hacían un decreto en formato papel poniendo la fecha 4. O sea, quiero decir, este no es un problema propio del sistema. Lo que pasa es que se evidencia con el sistema y como vos muy bien lo referiste, se agrava con la acordada que nos da notificados. Yo celebro tu ley, creo que es excelente, nosotros desde la comisión la hemos visto, pero desde ya te digo que el solo proyecto creo que está surtiendo efecto y creo que ya se ha tomado nota de esto y que se está trabajando en consecuencia. Pero fundamentalmente quería un poco comentar esta circunstancia. Es probable que a lo mejor antes de fin de año o quizás a principio del año que viene ya existan las cédulas, aún en este sistema que tenemos, que podamos mandar los profesionales. Y el tema de los correos electrónicos, tal como ya lo vimos, desde el 5 de octubre Santa Fe los está aprobando en fueros con menos caudal de cargos, pero ya dejaríamos de mandar los escritos a través de los correos electrónicos con la inseguridad que eso tiene y se haría a través de la misma plataforma del CISFE. Y coincido con vos que el 288 pide que por favor dispongamos del dispositivo de firma digital, que es lo que nos va a dar autoría y contenido, plena fe de autoría y contenido de los escritos que presentemos. Era eso solo, así que creo, Eduardo, que tu trabajo, aún como proyecto, hasta ojalá podamos tener este proyecto que se concrete en una ley, pero creo que ya, aún como mero proyecto, ha surtido el efecto beneficioso, y yo te agradezco muchísimo por todo el trabajo que has hecho. Gracias, Rosana, pero gracias también a Matilde, que fue en realidad la que presentó. Había que presentarlo en la Cámara de Diputados. Y la verdad que le agradezco mucho a ella. Está muteada. Bueno. No, gracias, yo soy el instrumento, pero el autor sos vos, así que comparto la felicitación. No sé si alguno más. Acá comentaba Marcela Repetti que en la mediación existe la posibilidad de tener una especie de libro de firma para el tema de las notificaciones automáticas que no estamos teniendo nosotros los abogados y abogadas. Y una cosa que yo también quería destacar del proyecto de Eduardo es esta cuestión que no es menor y que en este famoso protocolo de oralidad, que es otra de las maneras que ha encontrado la Corte Suprema de la provincia de modificar el Código de Procedimiento de Hecho, es esta cuestión de que nos pone a los abogados y abogadas litigantes en la responsabilidad de resguardar la documentación original utilizada en juicio, función que es exclusiva y excluyente de los secretarios de juzgado.
O sea, ya no alcanza con que los abogados y abogadas hace años que hacemos los oficios que deberían hacer también, tales funcionarios, sino que ahora también tenemos que resguardarles la documentación en esos nuevos protocolos de oralidad. A mí me parece fundamental que este proyecto de ley no quede en proyecto, que como dijo Matilde, se milite y hagamos todo lo posible para que se debata, para que se convierta en ley, porque además clarifica la situación y pone blanco sobre negro de que la Corte Suprema de Justicia no tiene facultades para legislar, y que el procedimiento debe surgir de una norma del Congreso. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Parece muy técnico y por eso es como que Matilde nos comentaba que es de difícil difusión entre sus pares para comprender la importancia y la trascendencia de esto. Pero es fundamental que entendamos, quien juzga no puede dictar las leyes que regulan el proceso de ese juzgamiento, porque perdemos el derecho que tenemos todos a un juez imparcial. Si la Corte es la que en última instancia va a revisar las resoluciones, ¿ante quién vamos a interponer recursos respecto a procedimientos que consideramos que no son acordes a la Constitución y a las convenciones y en definitiva a la norma de procedimiento que está vigente? Entonces me parece que esa es una de las importancias fundamentales que tiene este proyecto, de volver a poner las cosas en su lugar, de que la Corte no puede legislar, de que no tiene facultades para hacerlo, y de que quien tiene que legislar es el Congreso de la provincia. Ahí también hay una pregunta de Carmen Maidagán sobre justamente también el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial y el planteo que los colegios hemos llevado, donde también Eduardo, Tristán, que vi que están por ahí, han trabajado mucho. ¿Querés comentarlo, Eduardo? Sí, en realidad sé que la Federación presentó una nota en la Secretaría de Justicia y que todos los colegios estaban de acuerdo en cuestionar las facultades legislativas delegadas a la Corte. Pero podría explicarlo Tristán, que sé que estuvo más, digamos, haciendo la letra fina. No sé si está por ahí, no lo veo. Sí, estaba por acá recién, Tristán. Sí, no lo vemos ahora. Pero sí, me parece importante porque además se marcó, se hizo una enumeración de todas las facultades legislativas que se le denegaban a la Corte y se explicó además los problemas, como decía Valeria, el problema que tiene para impugnar. La Corte no está para legislar, porque cuando legisla, ¿cómo impugnamos esos reglamentos? ¿O es que la Corte va a tener imparcialidad para juzgar el reglamento dictado por ella? Por lo menos tendría, diría yo, en el mejor de los casos, un interés institucional que afectaría su imparcialidad. Y me parece que también compromete la independencia de los jueces inferiores, que lo ponen en el mal trance de tener que decir que es ilegítimo un reglamento dictado por la Corte. O sea que celebro la declaración de la Federación, ¿sí? Vemos muchas felicitaciones para Eduardo, para Matilde. Sí. Para Eduardo, para Matilde, para Verónica. Yo acá en el chat no tengo otras preguntas, si alguno quisiera hacer... sí, acá tengo uno, de Fito, que dice, ¿el sistema Lex 100 utilizado en la justicia federal es un sistema de código abierto? Pregunta Fito. Eduardo, no sé si ¿A qué se refiere con código abierto? ¿De que se puede ingresar en el sistema? No sé qué... Fito, ¿estás ahí? El sistema nacional sí ingresa sin clave, pero no sé si será eso.
Uno ingresa con el número de expediente. No sé si Fito puede explicar. No lo encuentro, Fito, a ver si lo veo. Habilita, Fito, me dice, pero ¿dónde está? no lo encuentro. Acá lo encontré, ya lo habilito. Bueno, a ver qué diga él. Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Bueno, no, la pregunta mía era la siguiente. Yo lo que decía anteriormente, que independientemente del gran avance que sería la circunstancia de aprobar legislativamente este proyecto de manejo electrónico de notificaciones, expedientes, sí, en el caso de que tengamos la suerte de que se apruebe y le empezamos a incorporar todo este cúmulo de trabajo a un sistema que sabemos que no va a funcionar, vamos a duplicar el problema. Yo por algunas cosas que me habían comentado dentro de la justicia federal, el sistema que utiliza la justicia federal es un sistema de código abierto. Es decir, código abierto significa que no hay que pagar licencia. Y que se podría, supuestamente, si hubiera una valoración política por parte de la Corte, que descreo totalmente de eso, de ver la posibilidad de cambiar el sistema, porque yo vuelvo a recalcar y es mi principal preocupación. La primera es que se apruebe legislativamente el proyecto, y la segunda es que si aprobado, estamos hablando de un sistema que es vulgarmente inútil hoy por hoy, más lo va a ser cuando le empecemos a incorporar todas estas innovaciones tecnológicas. Andrea Meroy está en el chat, no sé si quiere explicarnos, que seguro debe saber el tema. Tengo que desmutar. Buenas noches a todos, no, simplemente hacer un pequeño aporte, pero que justamente ya se comentó lo del código abierto para no pagar licencias de código libre, y porque detrás de estas cuestiones hay muchísimos intereses económicos detrás, y este es otro de los problemas de dejar esta cuestión solo en manos de la cabeza del Poder Judicial, más allá de los procedimientos de licitación y demás que se realicen. Evidentemente juegan una serie de intereses económicos pero muy importantes. Además, el tema del código abierto, me parece que hay que empalmarlo con eso que muy bien dijo Eduardo, que se refiere, cuando se refería a la interoperabilidad y a la conveniencia de que particularmente en este ámbito de crisis económica feroz que estamos atravesando y que seguramente vamos a seguir atravesando por muchísimo tiempo, los esfuerzos en cuanto a utilización de recursos públicos sean aprovechados al máximo. Esto es, que las distintas administraciones públicas puedan aprovechar de los avances que se hagan en software, en hardware, en interoperabilidad, en compatibilidad, en compartir esos códigos abiertos y demás. Y me parece un aspecto verdaderamente fundamental también del proyecto. Así que solo eso. Y en cuanto al Lex 100, tengo mis dudas de que sea código abierto, pero la realidad es que no lo puedo asegurar. Me parece que había también algún tema ahí de licencias a pagar y demás, porque había también muchas quejas con relación al Lex 100. Gracias. Gracias, Andrea. Voy a habilitar a Bildor, que pidió la palabra. Bildor. Unas aclaraciones con respecto a lo del federal, porque yo algo litigo en el federal. En el federal el sistema funcionó así. En un primer momento tuvimos todos que ir a inscribirnos a la Cámara, donde nos habilitaron la casilla, el domicilio electrónico, y uno tenía dos formas. Uno puede ver el expediente libremente con el número de expediente, pero no puede interactuar si no está habilitado a través del domicilio electrónico. Y la firma digital había que tramitarla, pero cuando vino la pandemia, la Corte resolvió y ponía un cartel en rojo que decía: en el próximo escrito que usted ingrese,
automáticamente quedará habilitada la firma digital. Es decir, que había forma de hacerlo sin tener que comprar, como decía la colega antes, tener que salir a comprar el token y todas esas cosas de los cuales puede haber negocios atrás, sino que acá directamente lo habilitó la Corte. Yo presenté un escrito y automáticamente quedó habilitada la firma digital. Y había un cartel que lo decía. ¿Cómo funcionaba? Yo no lo sé. Veo que la doctora Hipólito dice que no, pero en la práctica fue así. Después, las causas por las cuales no las sé. Bildor, pero se cuestionó porque esa sería firma electrónica, no digital. No es firma digital. Claro. Por eso que hay muchos autores que critican, porque además el Código Civil es posterior a la ley de firma digital. Claro. Entonces ahí está. Pero sí, eso fue uno de los cuestionamientos que se le hizo a la Corte. Pero más allá de eso facilitó mucho, mucho más. Porque el sistema nacional no será la perfección, pero nos permite a nosotros mandar cédula, mandar escrito, es decir, tenemos una interacción muy superior a la que tiene el sistema provincial. Yo lo he hablado con empleados del Poder Judicial Federal y dicen, no, el sistema es un desastre. Le digo, ustedes porque nunca litigaron en el provincial. Claro, es así. Gracias. Me permito hablar un poquito de esto porque hace rato que estamos trabajando en el tema. Están así como dijo Bildor, en realidad al sistema de la Nación se puede acceder por mera consulta, que era como hacíamos nosotros antes con el provincial, solo servía para consultar, pero para interactuar era necesario tener una registración que en su momento se organizó en el Colegio de Abogados y así se fue realizando, donde cada profesional, por decirlo así, tiene un sitio virtual dentro del sistema. La constitución de domicilio electrónico se hacía expediente por expediente. Y también se recibió un mail que era solo de cortesía en el federal. Cuando la realidad es que lo que realmente da plena fe de autoría y contenido es la firma digital por un procedimiento particular de encriptación de datos. Lo que hizo el Poder Judicial de la Nación fue aceptar firma electrónica en contradicción con el 288 del Código Civil y Comercial, con el solo expediente de loguearse en el sistema, utilizando la propia CUID y la contraseña que al efecto cada profesional eligió, ingresaba al sistema y eso ya se entendía como firmado, pero en rigor es una firma electrónica, eso es lo que yo te decía que te dijo un poco Eduardo. Pero por supuesto que el sistema federal, con todos sus desperfectos, al lado de lo que era el sistema de Santa Fe, ni que hablar, porque tenía una interconectividad que no lo tiene y nunca lo tuvo el sistema de Santa Fe, y estamos tratando de hacer andar un sistema que no prevé esta hiperconectividad que hay hoy. De hecho, ayer hubo bastantes problemas vinculados al sistema y una página que se caía, precisamente por esto, porque el sistema original no está originalmente pensado para esta interconectividad. Cuando surgió el tema de firma digital, el Colegio de Abogados de Rosario fue el primero, por allá por las épocas en que Araceli Díaz era la presidenta del colegio, que queríamos tener firma digital. Ustedes no saben todo lo que hemos intentado, pero la verdad es que ya desde la Nación había tantos cambios de directivas dentro de la misma ONTI, que dependía de jefatura de gabinete, que resultaba muy difícil poder adaptarnos, y además el colegio tenía que hacer un costo enorme para que nosotros tuviéramos firma digital, afrontar un costo enorme en servidores y en un montón de recaudos que se exigían, que después se flexibilizaron, hasta llegar a hoy que la ONTI le da firma a todo el mundo. Por aquel entonces solo se lo daba a funcionarios del Poder Judicial. Y bueno, hoy estamos en esta situación donde la ONTI nos da firma a todos, pero yo quiero decir que en la provincia de Santa Fe, el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, hace 2 años que nos dio firma digital. De hecho, algunos de unos pequeño grupito de abogados la tenemos originalmente otorgada por el Poder Ejecutivo, y recién fue necesario una pandemia mundial inédita para que el Poder Judicial nos diera firma. Si bien es cierto que ellos manifiestan que estaba previsto desde unos meses antes. Pero la realidad es que todos sabemos cómo es la cuestión, y yo sí creo que no puedo afirmar si el Lex 100 es gratis,
tengo entendido que que la Nación se lo ha ofrecido a la provincia para utilizarlo en forma gratuita, pero la provincia nunca lo aceptaba precisamente por esta condición, porque el Lex 100 no prevía originalmente el uso de firma digital, y lo que en Santa Fe se decía era que nosotros inexorablemente íbamos a necesitar la firma digital en sentido propio, digamos, no loguearse en el sistema, que es lo que hoy finalmente aceptó el federal. Bueno, esto era un poco para aclarar un poquito el concepto en este sentido. Pero de todos modos, yo quiero propiciar que todos los que estamos escuchando esto, porque evidentemente nos preocupa y somos muchos participantes, tratemos de obtener nuestro token y nuestra firma digital. Porque no solo nos permite interactuar en el Poder Judicial, nos permite intercambiar entre nosotros, nos permite cerrar contratos entre nosotros con la certeza de una escritura pública, como si lo hiciéramos en escritura pública. O sea que yo creo que es importante que tengamos claro el concepto y que tratemos de tener todos nuestra firma digital. Muchas gracias, doctora. Tristán. Sí, ¿puedo? Pidiendo la palabra. Sí, está habilitado. No, simplemente, en primer lugar, bueno, felicitarlos a la maravillosa explicación de Eduardo. Felicitar también a Matilde Bruera por haberse puesto, bueno, un poco al frente de esta necesidad imperiosa de tener que dictar una norma. Y me queda una sola, porque me parece que hay todo bastante dicho, pero me queda una sola observación. Yo creo que, así como probablemente funcione muy bien en el sistema informático, en la justicia federal, y supongamos que acá también se implementara eventualmente y funcionara muy bien, yo creo que nosotros somos un colegio de abogados y nosotros tenemos que preocuparnos por la legalidad del sistema y la constitucionalidad del sistema. No me conforma que las Cortes hagan muy bien las cosas, no debe hacerlo, o sea, solo lo puede hacer en una situación de extremadísima, y comparto con Valeria Rosso lo que lo dijo en más de una oportunidad, pero ya lo dijo, no, voy a repetir lo que dijo ella, pero quiero subrayarlo, por eso simplemente lo digo. Supongámonos que la Corte está haciendo grandes esfuerzos, podemos concederle que está haciendo grandes esfuerzos para acomodar un sistema que venía muy obsoleto y que hoy no resiste los embates de la pandemia. Pero hoy tiene que quedar muy claro que eso es absoluta y definitivamente excepcional, porque acá si no caemos en los hechos consumados, entonces lo hace y ya avanzó y después todo se legitima por fuerza de los hechos. La Corte no tiene facultades para hacer lo que está haciendo, y si lo hace es porque la situación extremadísima, esta situación, esta emergencia, se lo permite o lo justifica. Pero nosotros deberíamos decirle en cada una de nuestras intervenciones, desde cada uno de su lugar, que lo que están haciendo es provisional. Acá necesitamos una norma. Es inadmisible que los legisladores no dicten una norma y que deleguen absolutamente su facultad, como lo hicieron, por ejemplo, el artículo 29 bis del Código Laboral, y que ahora lo quieren hacer también, o quieran implementar eso también para el fuero, digamos, para toda la competencia no penal. No, simplemente eso quería decirle. Yo puedo aceptar que incluso lo hagan muy bien, que hasta ahora, bueno, no sé, cada uno tendrá su opinión acerca de lo que se está haciendo, los resultados del trabajo de la Corte Suprema con respecto a este tema, pero aunque lo hicieran muy bien, es una facultad que tiene provisoria. La norma no puede no dictarse, debe dictarse, esa u otra, alguien que, y no una norma amplia que le diga, como la de 29 bis, que delega absolutamente todo. Debe ser, dar pautas importantes que respeten las mínimas garantías y aclarar muy bien que no pueden reformar el Código de Procedimiento. Bueno, nada más quería subrayar de algún modo lo que había expuesto muy bien Valeria Rosso. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna apreciación, algún comentario, alguna propuesta, alguna pregunta en el chat?
Yo lo único que quería contar es que hoy pedimos preferencia para 2 sesiones, o sea que vamos a ver si mañana nos hacen lugar y bueno, y si no, veremos. Lo que quiero decir es que la estamos impulsando con todo y que si en algún momento hace falta, vamos a pedir que los inviten a exponer. Fenómeno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, estamos a todos y a todas, y todos, todas y todes, creo que nos debemos el militar este proyecto, porque como hemos dicho y lo ha explicado también Eduardo y Matilde, así como no se discute que el Congreso dicta el Código de Procedimiento, es el mismo Congreso el que debe dictar una ley sobre la digitalización para llevar adelante ese procedimiento en forma remota. Así que estamos todos y todas invitados a militarlo y a trabajar gremialmente, porque de eso se trata de nuestro trabajo, de nuestro derecho a trabajar en forma segura, del acceso a la justicia y de la posibilidad de que la ciudadanía tenga un real acceso a la justicia. Hoy estamos frente a un poder judicial que está muy lejos de las necesidades de la ciudadanía. En nuestras manos está algo de lo que hoy ya tenemos presentado gracias a Matilde. Militémoslo, que estamos a tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Valeria. Nos vemos.